Llegamos al fin al tercer vídeo de la trilogía sobre el p-valor, donde empezamos a ver la luz. Lo primero que hacemos es preguntarle a ChatGPT ¿por qué usamos mal el p-valor? Curioso, parece que se ha visto nuestros vídeos. Veamos esta tabla, que te resultará familiar. Es un modelo de regresión lineal entre los resultados en PISA 2003 y el tamaño del aula. ¿Qué está pasando? ¿Por qué desaparecen todos los números? Desafortunadamente, el análisis de un modelo estadístico en la práctica se ha convertido en esto. Ya ni siquiera miramos el p-valor, sino el número de asteriscos para determinar si la variable es o no significativa, aunque no sabemos muy bien qué quiere decir eso y si sirve para algo decir que una variable es significativa mediante esta forma de trabajar, que llamaremos ciencia de asteriscos. Sin embargo, cada vez más científicos ponen en el centro de sus críticas al p-valor y todo el hilo argumental que, en torno a este, se ha creado para validar resultados estadísticos. De hecho, han publicado en las mejores revistas científicas críticas con un alto impacto sobre cómo se está enfocando la práctica habitual de la inferencia en ciencia de datos. I think it's safe to say that more than 99.9% of science is not good. ¿Yeah? Entiendo que estamos hablando de que posiblemente dentro de muchos años descubramos que todo aquello que hemos hecho incorrectamente no serviría para nada, desde luego. Ahora, lo que se haga correctamente, por supuesto que servirá. Entonces hay que hacer las cosas bien, sencillamente. And maybe in 50 years from now, we have to be patient. Then scientists will follow more the principles of science as they should. Volvemos a los datos de PISA. Si te acuerdas, en este gráfico, de manera general, veíamos que no parecía que el tamaño de la clase tuviera un efecto importante sobre la nota. La regresión nos señala, sin embargo, el coeficiente como muy significativo, que se dice aludiendo a que aparece con 3 asteriscos. Pero los científicos a los que hemos preguntado no miran el p-valor. That's solved by the effect size. The size and an effect or the importance of a result. So, But the effect, if we are going to find it, there was an effect where there was no effect. How much that drug reduced mortality. ¿Cuánta es la diferencia para que tú en realidad puedas usar ese experimento? If a treatment is effective or if it is meaningful. Y el tamaño del efecto podemos verlo aquí, en el valor del coeficiente que hemos estimado. En este caso nos indica que por cada alumno adicional en el aula, la puntuación descenderá aproximadamente en 1,76 puntos. Ahora bien, ¿es eso mucho o poco? Aquí empieza una de las tareas más importantes de la ciencia de datos, aunque ojo, no siempre tenemos una respuesta clara y directa. Bien, deja que el lector saque sus propias conclusiones. A veces el investigador adopta un papel especialmente dogmático, ¿no? Como te voy a decir yo cuál es la verdad, no, deja que el lector lo concluya, ¿no? Pero para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones, deberemos ir más allá de una tabla con asteriscos. Analicemos, por ejemplo, la variable tamaño, que está asociada al coeficiente menos 1,76. Lo primero que tenemos que ver es cómo varía esa variable, cuánto puede crecer o decrecer un aula. Según la estadística descriptiva, el primer cuartil se sitúa en 15 alumnos por aula. El valor mediano son 25, mientras que el tercer cuartil se sitúa en 35 alumnos. Pues ahora usemos el modelo para predecir la nota que obtendríamos si pasamos de una clase pequeña a una grande. La diferencia, como vemos, es de 35 puntos. El valor mediano de la nota son 492 puntos, por lo que esa reducción está en torno a un 7,1%. ¿Es relevante un efecto si al pasar de una clase de 35 alumnos a una de 15 la nota aumenta un 7%? ¿Compensa esto con los cambios que hay que realizar en el colegio? ¿Sería rentable? ¿Es entonces significativo? Esto te dejamos que lo pienses, pero como ves va más allá de los 3 asteriscos que tenía el efecto.
¿Dónde podemos encontrar una medida de la incertidumbre con la que hemos estimado el coeficiente? Efectivamente, en el error estándar. Piensa al final que como buena medida de variación mide esa incertidumbre asociada a la estimación del parámetro. Y sale hasta en portadas de libros. De manera rápida, la intuición es bastante clara. Tendremos más incertidumbre cuanto más error tenga el modelo o más relacionadas estén las variables incluidas, lo que se llama colinealidad. Tendremos menos incertidumbre cuanto más varíe la variable explicativa o cuanto mayor sea el tamaño muestral. Cuando el número de observaciones es muy grande, ese es el efecto que predomina en la determinación de la varianza, con lo cual la varianza es reducidísima. Entonces, por ejemplo, si uno contrasta una hipótesis de beta igual a 0, es decir, estoy contrastando, la hipótesis nula es esta variable no aporta información para explicar este fenómeno. Si esa es la hipótesis que estás contrastando con una base de datos muy grande, hay un sesgo, no sesgo estadístico exactamente, pero hay una tendencia a que rechaces esa hipótesis. Fíjate en los intervalos de confianza del parámetro. Son bastante estrechos y apenas si se mueven al bajar la confianza. Aquí lo tenemos, claro. Estamos en un contexto en el que no parece servir de nada hacer un test estadístico al uso, ya que sería fácil rechazar casi cualquier hipótesis nula que te propongas. En realidad, hemos sacado más información con el tamaño del efecto. Información, por cierto, contradictoria con el test estadístico, que tenía 3 asteriscos, no lo olvides, y favorable a la evidencia muestral, que nos decía que no había en general un efecto muy pronunciado entre el tamaño del aula y la nota obtenida. Pero puede pasarnos justo lo contrario, que estimemos con mucha incertidumbre, es decir, con baja precisión. En ese caso, los errores estándar de los parámetros son grandes, relativamente, y nos llevan a intervalos de confianza para los parámetros muy anchos, donde no se rechazarían muchas hipótesis muy variadas. El mayor problema es que de la misma manera que no rechazas la hipótesis en la que aparentemente estás interesado en contrastar, no rechazarías casi ninguna otra hipótesis estés o no interesado en contrastar. Es decir, tu contraste ha perdido mucha potencia. Tanta más potencia cuanta menos precisión haya tenido tu estimación. Entonces, ¿te compensa hacer un test sabiendo de antemano que no vas a rechazar un montón de hipótesis? Pues te sorprenderá que eso está a la orden del día. Contrasta una hipótesis paramétrica y no rechazándola concluye que he demostrado, dicen muchas veces, que determinada hipótesis es cierta. Nunca se demuestra que una hipótesis es cierta y desde luego no porque no rechaces la hipótesis has demostrado que es cierta. Si no rechazas la hipótesis, lo que todo estadístico riguroso sugeriría es que inmediatamente construyas la función de potencia del contraste que has realizado, porque es posible que descubras que igual que no has rechazado esa, no rechazarías ninguna otra, incluso algunas muy disparatadas. Este artículo nos ha llamado la atención porque propone utilizar una función, la llamada función p-valor, como una manera de ilustrar de forma sencilla este hecho de estar en un contexto de baja potencia. La función p-valor, para la que los autores han creado un paquete en R, permite ver en un gráfico los p-valores asociados a hipótesis nulas muy variadas. ¿Cuántas de esas hipótesis no rechazarías en tu experimento al nivel de significación elegido? Por ejemplo, aquí no rechazaríamos todas las hipótesis que estamos redondeando. Obviamente, si aumentamos el nivel de significación, reducimos el número de hipótesis que no rechazaríamos. It's a good graphical tool to aid such discussions. However, from whichever angle you look at it, you will conclude that this clinically significant reduction is more compatible with the data than to say that there is no effect. Nos está hablando de un experimento que discuten en su artículo sobre enfermos de Parkinson a los que se les sometió a un programa de ejercicio físico. El parámetro de interés es el ratio de enfermos que tuvieron caídas después de hacer el programa frente al grupo de control. La nula que contrastan es que ese ratio es 1, es decir, que se caen en la misma proporción los dos tipos de enfermos. No rechazan la nula con un p-valor cercano al 20%. Pues bien, como vemos, a un 5% de significación no rechazaríamos un montón de nulas muy distintas. Incluso una que diría que el tratamiento es exitoso, pues hablaría de una reducción de la tasa de caídas de más de un 40%. No te permite
pronunciarte con suficiente precisión sobre aquella pregunta que diseñaste inicialmente. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Let's say it's irrational to speak of no effect, that this study showed that there is no effect. I think this is not warranted, and I think that the p-value function makes this quite obvious. Esto a veces a alguien le puede frustrar, y entonces no he probado nada. No, bastante harás con decirle al personal que te está leyendo que mucho cuidado con concluir hipótesis contundentes después de un análisis empírico en relación con aquella pregunta. Por cierto, esto que hemos visto aquí es aplicable a cualquier modelo y metodología que te lleve a utilizar contrastes de hipótesis para responder a tu pregunta. Deberás pensártelo 2 veces. Let's do the best you can in your analysis. I try to do the best that I can. And then be honest and describe what, as you say, the observed effect, describe uncertainty, and speculate about reason for your results. But I really try not to make this strong statement anymore. Con ese espíritu te presentamos un resumen del análisis que tenemos sobre la pregunta que nos ocupa. Hemos estimado un modelo más completo, puesto que, si recuerdas, queríamos discutir la importancia del tamaño del aula entre ciudades grandes y pequeñas. Nuestros resultados son esta tabla. Mostramos las predicciones del modelo en alumnos con distintas características respecto a dónde está el colegio, estatus social y tamaño del aula. Aquí tenemos, a modo de resumen, aulas de 15, 20, 25, 30 y 35 alumnos, estatus social medio, alto y bajo, así como ciudad grande y pueblo pequeño. Lo primero que vemos es que en el estatus social bajo, que son las columnas de azul, en una ciudad grande la nota varía 15 puntos y 37 puntos en una ciudad pequeña. En los estatus sociales altos, en rojo, apenas si hay diferencias. Se nota un poco más en las ciudades pequeñas. En las clases medias, como vemos, en las ciudades grandes el tamaño del aula no tiene influencia, puesto que la nota apenas si se mueve, aunque en las ciudades pequeñas sí que hay una mayor variación entre la nota, de 31 puntos. Y mira la diferencia entre un aula de 35 alumnos de una ciudad grande de clase baja con la misma de clase alta, 167 puntos. No confundas la significación estadística del coeficiente con el contenido informativo de la variable que le acompaña, porque estás hablando de 2 entes que son diferentes. Una cosa es una variable potencialmente explicativa y otra cosa es un coeficiente estimado. Esta tabla puede ayudar a quien toma decisiones a reflexionar sobre la importancia práctica del efecto del tamaño del aula dependiendo de dónde esté situado el colegio. ¿Le merece la pena contratar a más profesores? Aunque es posible que tengamos que seguir pensando con los datos y con más modelos. Mientras tanto, me conformo con esta clase pequeña, mi favorita.